Paciencia. El primer grupo de 3 termina con la paz. Y ahora seguimos con el segundo grupo de 3, que es la paciencia. Entonces, entre el primer grupo y el segundo es como un eslabón. Está la paciencia, y el cual vamos a comenzar a hablar ahora. ¿Ya? Este grupo describe aquellas personas o aquellas virtudes que los creyentes manifiestan en su contacto los unos con los otros y en general con todos. Es un don del Espíritu Santo. Y como hemos visto, esta palabra tiene tanto un sustantivo como un verbo, ¿no es cierto? Y también hay otros adverbios también, pero vamos a ver estos dos, sustantivo y verbo. Como sustantivo, las palabras son varias, ya a lo menos son 3, y yo voy a hablar de 2 palabras en griego que hablan de paciencia como sustantivo. Una de ellas es hupomone, así se llama, hupomone. Y hupomone se compone de 2 palabras, ¿ya? Y significa estar bajo. Estar bajo, eso significa hupomone, estar bajo. Entonces, la paciencia, en este sentido, con esta palabra hupomone, crece, no es que es, sino que la paciencia crece bajo las pruebas. Eso significa hupomone, una paciencia que está bajo prueba. Ahora puede ser pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Significa que hupomone, forma pasiva, es sobrellevar algo que usted está viviendo, algo que usted está pasando, y usted lo sobrelleva. En ese sentido, la palabra griega que más lo describe es hupomone, ¿ya? Pero también tenemos la palabra que se cita en Gálatas 5:22, que es macrotumía. Recordemos que el texto de Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Esa palabra paciencia en el texto es macrotumía. Y macrotumía, nosotros en el español lo podríamos, se traduce como longanimidad. Ahora, también longanimidad es una palabra media complicada, ¿no es cierto?, para algunos. Y esta palabra, la longanimidad, viene del latín. ¿Y qué significa? Largo de alma o largo de ánimo, o también podemos traducirlo como un sufrimiento largo. Eso es una persona con longanimidad, alguien que tiene un sufrimiento largo. Pero también se traduce macrotumía como paciencia, clemencia, mansedumbre. Entonces, esta palabra, la longanimidad, es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades, amados hermanos, sin flaquear el ánimo. Eso significa este tipo de paciencia. Podríamos dar un significado como una paciencia extrema, una larga paciencia, macrotumos. Macro significa grande, ¿no es cierto? Y tumos es algo, una paciencia muy grande, muy amplia, ¿ya? Esta es una palabra que caracteriza a las personas, ¿no es cierto?, en relación con aquellas que las están insultando, que las están molestando, que las están injuriando. Eso es una persona que tiene macrotumía o longanimidad, o esta gran paciencia. Esa persona rehúsa a la pasión de contestar con ira, a contestar golpe por golpe. Por eso, amados hermanos, humanamente hablando, es un don del Espíritu. Dios nos da este tipo de paciencia. No es una paciencia normal, sino que es una paciencia macro, grande, que podemos soportar las vicisitudes de la vida. Y con relación a Dios, porque este es un atributo de Dios, vamos a buscar en Romanos capítulo 2, verso 4. Y Romanos capítulo 2, verso 4 dice así:
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios tiene macrotonía, una paciencia sin límite, es longanimidad grande, grande, grande. Él no va a responder con la pasión, con la ira, sino que va a responder con paciencia, una paciencia sin límite. También Romanos 9:22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Así que, queridos hermanos, este es un atributo de Dios que tenemos, no de la tal magnitud de Dios, sino que al nivel humano, pero como don del Espíritu Santo, como fruto del Espíritu. Tenemos esa paciencia, ¿no es cierto? De Cristo se nos habla también en 1 Timoteo 1:16, que dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, por ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Así que, y relacionado con nosotros, siempre esta macrotumía va en relación con la confianza que tenemos en Dios, que va a cumplir todas sus promesas. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Así que, amados hermanos, en relación a este fruto del Espíritu, que es muy importante para estos tiempos de cuarentena, la paciencia, y no cualquier paciencia, sino que una paciencia capaz de soportar, capaz de ser benigna, capaz de ser pasiva y activa. Debemos mostrarla a todos los miembros de nuestra familia, a todos. Este es el momento para que este fruto, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu, a través de la paciencia, se manifieste los unos con los otros, queridos hermanos. Así que el Señor le bendiga y a cuidarse. Tenga paciencia.